Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Escritura, ¿verdad? Cuando en el libro de Nehemías, Esdras tomó la Escritura que estaba recién encontrada, ¿verdad? Enterrada y abandonada, y empezó a hacer lo que consideran los teólogos la primera traducción o la primera interpretación de la Biblia, ya que el pueblo de Israel ya había adoptado otro idioma por la cautividad, a causa del pueblo que los había llevado cautivos. Y Esdras toma la Escritura y la empieza a leer, y la empieza después a traducir, y empieza a dar el sentido en el idioma al cual estaba traduciendo, porque él tenía una perspectiva en su idioma en el que fue escrito, y después lo traduce y lo trata de dar el sentido en el idioma que estaba traduciendo. Es por eso que se considera ahí en el libro de Nehemías a Esdras el primer hermenéutico, el primer hombre que usó la hermenéutica, ¿verdad? La ciencia teológica para la interpretación bíblica. Y es así que nosotros hasta este tiempo, gracias a Dios, somos mexicanos y tenemos la Biblia en español, recordando esa hermosa Biblia, ¿verdad? Yo le recomiendo un día poder que usted pueda tener una, para que usted algún día pueda tomarla y leerla y ver el idioma, el sentido de las palabras tan diferente, ¿verdad?, que había en esa época en la Biblia del oso. Hermosa Biblia. Un día me tocó estar en el evento, gracias a Dios fui invitado por los organizadores que celebraron el 50 aniversario de la Biblia del oso, creo, no me acuerdo si fue el 40 o el 50, y me invitaron, estuve ahí, me dieron un reconocimiento, ¿verdad?, porque esa asociación que se encarga de llevar a cabo las Biblias, reconoce a los pastores que predicamos la sana doctrina. Y me dio mucho gusto que me hayan invitado y sobre todo que me hayan dado el reconocimiento. Y en el reconocimiento dice, ¿verdad?, que están agradecidos con Dios que predicamos en nuestra iglesia la sana doctrina. Y estuve en la iglesia, una iglesia que yo no conocía, y de un pastor que yo aprendí muchas cosas cuando yo era congregante y cuando empecé a predicar, Gonzalo Vega, de la iglesia de Calacuaya, y fui invitado ahí. Yo no lo conocía personalmente, a través de sus escritos, sus enseñanzas. Hice mi tesis en la Universidad de Dallas para obtener mi licenciatura en teología de Texas, y le pedí el favor al pastor que me permitiera usar sus escritos para la tesis sobre la familia cristiana, que fue mi tesis en la licenciatura en la Universidad de Texas, de Estados Unidos, de Texas, no de Dallas, de Texas, y gracias a Dios me lo permitió. Entonces después me invitaron a esa iglesia y estuve en ese evento y la conocí, y después dijeron, ya había yo estudiado la historia de la iglesia y supe que ellos habían empezado como nosotros, en una lonita, en un cerrito, y después lo que Dios les permitió hacer, ¿no? Y ahora con el pastor que está a cargo, al cual le doy muchas gracias a Dios que me dio el privilegio de conocerlo y también de asistir varias veces a su iglesia, a los tiempos de oración conjunta de iglesias cristianas que él organizó con la finalidad de orar por México, y yo como representante del grupo de oración de la Alianza de Pastores de Coacalco, de Tultitlán, de Tultepec, de toda esa zona del Estado de México y Nextlalpan, ¿verdad? Tuve el privilegio de estar orando con esa iglesia varias veces y estoy muy agradecido con Dios por ese tiempo que Dios nos ha permitido, hermanos. Y que entonces cuando nosotros estamos en ese sentido, ¿verdad?, recibiendo esas bendiciones, estamos siempre muy agradecidos con Dios de todo lo que nos permite, ¿verdad?
Y venimos aquí a la Biblia y ahora está la Biblia puesta en el sentido que tú y yo podamos entender. Pero cuando nosotros queremos escudriñar, pues empezamos a buscar los escritos antiguos para ver si el sentido que está aquí fue el correcto, y a veces nos encontramos que no. Y es lo que Jesús nos manda hacer para que podamos nosotros extraer el buen sentido y predicar correctamente las escrituras, ¿verdad? Así es que eso hacemos, y venimos el domingo y el pastor toma el versículo, lo lee, y si encuentra alguna en el estudio, alguna palabra que se tradujo mal o quedó muy corta del significado, pues lo que hacemos es ampliarlo, para que usted cuando reciba la palabra tenga un amplio panorama, ¿no? O sea, nos toca a nosotros hacer la chamba fuerte para traerle a usted ya todo resumido, ¿verdad? Ya más digerible. Y ya las cosas más profundas, pues ya las tratamos en el instituto, ahí ya lo vemos, ¿no? Así es que hoy vamos a seguir con nuestro estudio, hermanos. Vimos el primer principio del capítulo 16 del Evangelio de Mateo, del tema si quieres seguir a Jesús. El primer principio, el principio de la negación, vimos en el versículo 4 que ahí hay 3 principios, y porque hay una causa, que es el último punto. Hay una causa del por qué Jesús dijo esto, ¿verdad? De negarse a sí mismo. Y hoy vamos a ver, si Dios quiere, nos dé el tiempo, porque a veces son temas muy amplios. Según el tiempo que nos llevemos, voy a ver si lo podemos abordar, si no, lo dejaremos para la siguiente semana. Pero hoy vamos a ver el principio del sufrimiento. El principio del sufrimiento igual está en ese versículo 24 de Mateo capítulo 16. Y si nos da tiempo, si el Señor nos ayuda, ¿verdad? Sé que nos va a ayudar, pero bueno, nos da el tiempo a nosotros de desarrollarlo. Veremos el principio, ahora sí, de seguir a Jesús. Porque lo que no hemos entendido es que antes de empezar el camino a seguir a Jesús tenemos que cumplir con ciertos requisitos. Y el primer requisito es que te niegues a ti mismo. O sea, todavía ni estás siguiendo a Jesús. Tienes que negarte a ti mismo primero. Después tienes que tomar tu cruz y entonces sí, ahora sí, sígueme, ¿verdad? Y nosotros pensamos que seguir a Jesús es simplemente, no, pues ya me encamino. Hey, ¿a dónde vas? Voy a seguir a Jesús. ¿Ya te negaste a ti mismo? ¿Ya tomaste tu cruz? No, entonces regrésate. Primero aprende eso, después toma la decisión y ahora sí te desafío a que sigas a Jesús. Porque eso es lo bonito de la Biblia, que encontramos de parte de Jesús, no solamente una invitación, ¿verdad? Sígueme, sino que al decirnos, niégate a ti mismo y deja tu cruz, te está diciendo, te desafío. Entonces no solamente es una invitación, sino también es un desafío lo que hace Jesús cuando dice, sígueme. Es esas dos cosas. Entonces, amados hermanos, habíamos dicho el principio, ¿verdad?, de la negación, lo que cuesta, lo que es realmente que nosotros no hagamos nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Esa es la negación. Y a veces nos cuesta y es un poco difícil. La primera vez que prediqué, amados hermanos, que Dios me dio ese privilegio, fue en el sepelio de mi madre. Y ahí Dios me preparó por primera vez, en medio del sufrimiento, en medio de la agonía, en medio del dolor tan profundo que se siente al perder una madre. Y ahí estaba yo, abrazado al féretro y desbordando mi corazón. Pero en ese momento Dios viene a mi espíritu y me dice, no es tiempo de llorar, ciñe tus lomos y predica, porque aquí tienes a toda la familia. Entonces entendí, limpié mis lágrimas, me puse de frente, tomé aire, le dije al grupo de alabanza, toquen alabanzas, empezaron a cantar, terminó la alabanza, tomé mi Biblia y prediqué a toda mi familia. Esa fue la primera vez que Dios a mí me dio la oportunidad, sin experiencia, sin haber estudiado homilética, hermenéutica y las éuticas, nada de eso, ni las náuticas, nada de eso había yo aprendido,
pero Dios dirigió mi espíritu, mi alma, me dio un mensaje, llamé a la gente, estaban todos mis amigos, estaba mucha gente ahí y tuve la oportunidad de traer a mucha gente a Cristo ese día. Fue una bendición grandísima y hoy estoy aquí, hermanos, con ese mismo dolor por la partida de mi hermano Ismael, que está con el Señor, y tengo el mismo dolor, pero tengo el mismo sentido de la responsabilidad de predicarle acerca de aquel que nos dio la esperanza y la vida eterna, y en el cual tenemos por su sangre la redención y el perdón de nuestros pecados. Y claro, darle muchas gracias a Dios por la vida de mi hermano, darle muchas gracias a Dios porque nos dio el privilegio de conocerlo, que nos dio el privilegio como iglesia, hermanos, como iglesia, sustentarlo, porque él pasó mucho tiempo enfermo. Y esta iglesia lo estuvo sustentando, porque él, por causa de Cristo, perdió a toda su familia, renegaron de él, lo dejaron solo durante años. Él se negó a sí mismo, tomó su cruz y emprendió el camino a Jesús, a pesar de todo lo que conllevó, de que todo mundo lo abandonó con respecto a su familia. Él siguió a Cristo y murió sin su familia, pero murió con la mayor familia que Dios nos ha dado, que somos todos nosotros. Y si él no tuvo el sustento y la ayuda de su familia, lo tuvo de sus hermanos y de esta iglesia tan hermosa, que a través de sus ofrendas nosotros pudimos ayudar a nuestro hermano durante muchísimo tiempo. Pero el Señor decidió llevárselo a su presencia y estamos agradecidos mucho con Dios por ese privilegio que dio a cada uno de ustedes y a mí. Por eso yo siempre les he dicho, hermanos, que cualquiera construye una iglesia, un templo material, pero no cualquiera construye almas, porque el único que tiene la capacidad de construir almas somos los siervos de Dios. Dios nos ha mandado no a construir templos, nos ha mandado a construir vidas, y eso es lo difícil, eso es lo que cuesta. Y un día, sabemos que un día Dios nos va a dar un lugar, pero no es mi principio ni es mi afán. Porque si mañana aquí viene Cristo y yo estoy poniendo los ladrillos, pues de nada sirve. Si a Dios le tiene el tiempo considerado y Él ve que lo podemos hacer, pues nos lo va a dar, no hay ningún problema. Pero no es nuestra visión, hermanos. Nosotros tenemos una visión de reino, no de 4 paredes y una iglesia. Nosotros queremos ver por la sociedad, ver por este mundo, y trabajamos por las almas, porque, hermanos, en el tercer punto que nosotros vamos a tocar, nosotros nos vamos a dar cuenta que es una guerra entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas, y es por las almas, es por las almas. Así es que, entrando en materia, hermanos, en el versículo 24 del Evangelio de Mateo, dice la Escritura: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y entonces encontramos que el primer principio es negarse a sí mismo, y lo explicamos la semana pasada, que es dejar de hacer nuestra voluntad. En eso se traduce. Tocamos muchos puntos, pero se traduce simplemente en que tú ya no hagas tu voluntad, que hagas la voluntad de Dios. Y el segundo principio es el principio del sufrimiento, ese que nadie quiere, pero que es necesario. Es necesario. Y vamos a ver por qué. En el principio del sufrimiento dice: toma tu cruz. La cruz es símbolo de sufrimiento. Y Jesús, hermanos, usó esa metáfora, porque en la Biblia encontramos metáforas, símiles, parábolas, hipérboles y una serie de cosas que nosotros debemos de conocer para hacer una buena interpretación bíblica, para no confundirnos, para no fantasear, para no espiritualizar las cosas. Tenemos que conocer qué es una metáfora, qué es un símil, qué es una imagen, qué es una hipérbole, qué es una parábola, y todas esas cosas tenemos que conocer el concepto, porque todo eso trae la Biblia. Y si nosotros no conocemos esos conceptos, entonces no vamos a poder interpretar bien las Escrituras y vamos a fantasear.
Así que aquí Jesús está dando una metáfora. Toma tu cruz. Como la usó igualmente en Mateo capítulo 10, si nos vamos más para atrás en Mateo capítulo 10, vamos a ver otra metáfora y vamos a ver cómo es que son las metáforas. Mateo capítulo 10, versículo 32, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner enemistad el hombre contra su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra. Bueno, eso ya existe, ¿no? Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y el que quiera hallar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Ahí vemos, hermanos, las metáforas. No es que Jesús diga que te tienes que apartar de tu familia. Quiere decir que por causa del Evangelio, ellos van a estar en contra de ti. Por causa del Evangelio, tus sentimientos se van a orientar más hacia tu padre, hacia tu madre y hacia tus hijos. Pero si tus sentimientos están más y tu amor está más hacia ellos, no eres digno de Dios. Porque la preeminencia en nuestra vida siempre tiene que ser Jesús. Por eso Dios puso en mi corazón hablar del testimonio de mi hermano Ismael, haciendo memoria de él. Porque ustedes no saben, hermanos, pero el mayor anhelo de mi hermano era seguir estudiando. Y aún él estando en su cama, en el grado máximo, ya desahuciado, él seguía tomando sus clases en su cama. Él mandaba imprimir su manual. Y ahí en su cama enviaba las tareas con toda esa dificultad, con toda esa enfermedad, con toda esa situación. Él quería seguir estudiando. Porque él sabía, hermano, yo siempre le enseñé a mi hermano que lo único que nos íbamos a llevar era el conocimiento de Dios. Porque esa es la vida eterna. Y él en su corazón estaba a seguir aprendiendo. La última vez que fui a verlo me dijo: pastor, perdóneme, pero es que no he podido hacer mi tarea, se la puedo entregar después. Hermanos, ya lo habían desahuciado. En cualquier momento él iba a morir. Le dije: hermano, usted ya terminó toda la tarea, si quiere lo gradúo de una vez. Pero no, espero a que Dios lo gradúe. Porque cuando vamos a un sepelio no vamos, sentimos tristeza, sentimos dolor, sentimos angustia, pero realmente es la graduación de un hijo de Dios. Él ha vencido el último enemigo llamado muerte. El postrer enemigo que será vencido por vosotros será la muerte. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte tu victoria? Así que yo no puedo entender la gente que no quiere aprender. De verdad se me hace... No sé qué vida cristiana quieren vivir, una vida cristiana a su manera, a su forma, a su religiosismo. Cuando la Biblia, hermanos, nos dice las formas. Si tú quieres saber, tú quieres amar a Dios, aquí te dice qué es amar a Dios. Si tú quieres conocer a Dios, aquí te dice que Jesús te muestra a Dios. Entonces la gente que quiere hacer las cosas a su manera no se sujeta a lo que la Escritura dice. Cuando tú y yo lo único que tenemos que hacer es venir a la Escritura y ver cómo deben de ser las cosas. La gente quiere conocer a Dios, pero a su forma. Aquí la Biblia dice cómo se conoce a Dios. Dios se ha manifestado al hombre. ¿De qué manera? ¿De qué forma? ¿Cómo le habla? A través del Hijo. El Hijo es el verbo es la palabra. Entonces la palabra te muestra a Dios. Pero a veces nosotros, como somos seres humanos, hacemos nuestra voluntad y no nos negamos a nosotros mismos. Y cuando se nos presenta lo que conlleva seguir, empezar el camino para seguir a Jesús, o sea, prepararnos para poder tomar algo, pues nos encontramos que somos muy decadentes,
Pero esa mostración de decadencia en nuestra vida nos debe de llevar a tomar el reto. Tomar el reto. Estaba escuchando en la semana al presidente de Tesla y decía ese hombre que va a ser una ciudad en Marte y ya está haciendo la tecnología para ese fin, ese propósito. Y decía, bueno, oye, ¿y qué garantía hay que vayamos a Marte y regresemos? Le dice, no, dice el de Tesla, la garantía es que lleguemos, pero no hay garantía de regreso. Entonces le dice el entrevistador, oye, entonces, ¿cómo nos vas a llevar si no nos da la garantía? Dice, oye, aquí en el mundo la gente se sube al Everest sabiendo que no hay la garantía de regresar, pues mucha gente muere en el Everest. ¿Por qué suben al Everest? Dice, por el reto. Dice, pues yo lo reto. Hermano, Jesús nos presenta casi lo mismo que este hombre. Y dice, ¿quieres seguirme? Pues ahí está el reto. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y entonces sí, sígueme. Pero negarte a ti mismo es dejar de hacer tu voluntad. Y tomar tu cruz es aceptar el sufrimiento que conlleva el camino que tú vas a emprender. ¿Sabes por qué? Porque si tú no te niegas a ti mismo y no tomas tu cruz, no vas a poder seguir a Jesús, porque son los elementos que se necesitan toda la vida para poder caminar el camino que Jesús nos ha trazado. Entonces, contrario a lo que el Evangelio de la Prosperidad predica, tenemos un llamado al sufrimiento. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 17. Porque el Evangelio de la Prosperidad, pues es que tú seas un campeón, que tú uses la unción, que el poder esté en ti, que tú tienes dones, que tú sanas enfermos y que tú no sé qué tantas cosas. Bueno, yo vi todos esos dones y todas esas cosas en la iglesia más carnal que describe la Biblia, que es la carta a los Corintios. Y en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 17, dice la Escritura, Romanos 8, 17, y si hijos, vean la gramática, hermanos, y si hijos, ¿por qué les llamó hijos? Porque anteriormente les había dicho que los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y anteriormente les había dicho que no son los que andan en la carne, esos no son hijos de Dios. Dice, son los que andan en el Espíritu. Entonces le dice, y si hijos, o sea, ya te diste cuenta que no andas en la carne y andas en el Espíritu. Ya entendiste que el Espíritu de Dios te tiene que guiar o controlar. Bueno, entonces, y si ya te diste cuenta que eres hijo, dice, y si hijos, también herederos. Escuche, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Ahora, la pregunta que surge aquí es, ¿dónde heredó Cristo? ¿Heredó en la tierra o heredó en los cielos? Entonces, nuestra herencia no está aquí, está allá. Entonces, aquí si algo Dios te da, qué bueno, disfrútalo. Te dio un coche, una casa, disfrútalo. Pero esa no es tu herencia. Tu herencia está en los cielos. No pierdas la visión. Lo bueno, lo que realmente vale, lo que realmente Dios te va a dar, está ahí arriba en los cielos. No está aquí en la tierra. Aquí no te aferres a nada. Allá está la herencia en los cielos. Coherederos con Cristo. Si es que, vean, si es que condicional, si es que padecemos juntamente con Él. Porque Cristo para heredar, primero tuvo que sufrir. Por eso Dios nos llama a un sufrimiento para poder heredar. Porque Cristo está en nosotros. Y si Cristo sufrió, nosotros tenemos que sufrir porque este mundo nos aborrece. No hay nada bueno en este mundo para nosotros, hermano. Lo bueno está ahí arriba. Entonces, si es que somos hijos de Dios, si es que el Espíritu Santo está en nosotros, si es que caminamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu de Dios, si es que entendemos que el Espíritu de Dios nos da testimonio en nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, entonces estaremos dispuestos a sufrir. Porque ese es el camino
que Dios nos ha puesto a través de Jesús. Por eso seguir a Jesús es una falacia, que la gente piense que los problemas se arreglaron. No, ahí empieza la verdadera batalla. Ahí empieza la batalla. No sé si a usted le pasó, pero a mí sí. Cuando yo vine a Cristo, el mundo se me volteó encima. Me empezaron a suceder tantas cosas, tantas situaciones adversas. La familia, no, hagan de cuenta que como alguien que llega a una casa abandonada y se encuentra con tanto mugrero. Yo creo que así llegó Dios a mi vida, viendo tanta mugre que había en mi vida, y entonces Él tuvo que sacar todo ese mugrero de mi vida para poder usarme, para que yo pudiera ser una habitación para Él. Pero a veces no entendemos ese proceso, que Dios tiene que sacar todo el mugrero. ¿Por qué hay problemas en la casa? Porque hay mugre ahí. Hay odio, hay rencor, hay rencillas. Las parejas están sumidas en situaciones de carácter, de actitud, de celos, de contiendas, de iras. Entonces es mugre. Y tú no te das cuenta que hay mugre hasta que la ves. Ah, caray, hijo, mira, comí, aquí me manché. Pues sí, porque mugre. Y entonces dices, no, pues tengo que lavar esto, ¿no? Porque ves la mugre. Entonces Dios tiene que sacar todas esas cosas para que nosotros veamos y entonces lo quitemos de nuestra vida y empecemos realmente a tener la capacidad de ser usados por Dios, para que Dios pueda utilizarnos. Entonces los factores son muchos a los que nos enfrentamos. Porque el sufrimiento, hay muchos factores para el sufrimiento. Porque el pecado que es el primer factor, la bomba que denotó todas las cosas, denotó, él cuando estalló el pecado en el mundo y se corrió por todas las generaciones. Por eso dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Estábamos en una condición de pecado, ya no lo estamos. Él nos justificó. Esa es nuestra condición, que somos justificados por la fe. Entonces, el pecado produjo maldad. Porque la gente dice, ¿por qué tanta maldad en el mundo? Pues por el pecado. El problema es el pecado. Si el ser humano no hubiera desobedecido, las cosas hubieran sido diferentes. El diseño de Dios hubiera tenido una propuesta, pero el hombre decidió el diseño del diablo y ahora estamos viviendo las consecuencias de haber decidido escuchar a Satanás. La gente que decide escuchar a Satanás sufre sus consecuencias, porque está desechando el diseño de Dios, la voluntad de Dios. Entonces la maldad, hermano, que experimentamos, que de repente nos roban en la combi, que hay gente malvada, perversa, injuriosa y maldiciente y gandalla, pues es por el pecado. El pecado ha insertado maldad en este mundo. En el libro de Génesis el Señor dice, ahora habría cardos, espinas. Entonces quiere decir que no iba a haber plantas venenosas, no iba a haber plantas dañinas para el ser humano, pero por causa del pecado fue la consecuencia. Los seres humanos iban a tener un carácter de santidad, de verdad, de comunicación con Dios, pero por causa del pecado se perdió esa comunión. Y ahora, pues cada quien quiere hacer lo que quiere, cada quien quiere hacer su voluntad y no la de Dios. Entonces también se produjo la injusticia. La injusticia y también se produjo la mentira. Y todo esto, hermano, porque empezaron a surgir los enemigos de nosotros. Perdón. Los enemigos de nosotros. Ay, gracias, Pato. Estos enemigos, hermanos, son el mundo, la carne y el diablo. Si nosotros vamos a 1 de Juan 5:19,
nosotros ahí vamos a descubrir. Es por eso que la Biblia, hermanos, nos muestra los principios de todo lo que nosotros queremos saber. ¿Quieres saber quiénes son tus enemigos? ¿Contra quién te estás enfrentando? Pues la Biblia lo dice. Cuando tú vas a caminar con Cristo, dice, tú tienes unos enemigos. Y dice, sabemos que somos de Dios. Y escuchen esto, y el mundo entero está bajo el maligno. Sabemos que somos de Dios. Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Ahora nos vamos a 1 de Juan 2:15. No, está bien. Ya también ando un poquito malo, hermano, pero 1 de Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Y cuál es el amor del Padre? Pues Jesucristo. Porque nada de lo que hay en el mundo, escuchen, ¿qué es lo mundano aquí en la tierra, hermano? Aquí está. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. O sea, cuando alguien dice, tú eres una persona mundana o estás haciendo cosas mundanas, es porque estás haciendo esto. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Dice la Escritura, y el mundo pasa y sus deseos, escuchen, aquí es como si Dios te dijera, pero los que se negaron a sí mismos, es decir, los que hacen la voluntad de Dios, dice, permanecen para siempre. ¿Ven por qué es necesario negarse a sí mismo antes de empezar el camino? Porque si no, no vas a poder vencer al mundo, ni sus enemigos, porque el maligno gobierna al mundo. Por eso le ofreció el mundo a Jesús. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús no lo contradijo. Al contrario, le contestó con la palabra y lo derrotó con la palabra. Porque Jesús no estaba amarrado a este mundo. Él sabía que su herencia estaba allá en los cielos. Él había descendido del trono de Dios. Así es que el enemigo nos engaña o nos quiere engañar, pero nosotros tenemos que no permitirle que él nos engañe. De igual manera, amados hermanos, el libro de Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 16 al 21, Gálatas 5, 16 y 21 dice, digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queráis. Entonces, aquí la exhortación de Pablo es que no hagamos lo que nuestra carne quiere, que es un enemigo, nuestra carne. Realmente yo pienso que es el mayor enemigo, nuestra carne, nosotros mismos, nuestros deseos personales. Pero Dios ha puesto un regulador que es el Espíritu Santo. Si tú tienes al Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a regular eso y no te lo va a permitir, porque te va a hacer ver lo que realmente vale para Dios. Y como tú ya te negaste a ti mismo y quieres hacer la voluntad de Dios, entonces tienes los argumentos para emprender el camino con Jesús. Así que la Escritura es muy clara en ese sentido, hermanos, cuando nosotros queremos dejar esas cosas de nuestra vida. Por estas causas sufrimos, hermanos. Por lo que Jesús dijo también en Juan 16:33. Juan capítulo 16, versículo 33.
Dígame usted si no le cuesta dejar las cosas de la carne. Es una guerra. Y se sufre, porque esa batalla no queremos nosotros dejar esas cosas. Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, es decir, en lo que yo les he hablado, en mis enseñanzas, en mis principios, en mí es en que van a hallar la paz. Dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces, si queremos tomar un modelo para poder vencer todos los obstáculos, todo aquello que no nos está permitiendo caminar o emprender el camino con Jesús, Jesús ya nos había advertido y nos había dicho que en Él, en sus principios, en su palabra, en su conocimiento, en sus mandamientos, nosotros podíamos vencer al mundo. Es como alguien que hace un negocio y hace las cosas y dice: oye, ¿cómo le hiciste? Y quiere investigar cómo le hizo. ¿Para qué? Pues porque él quiere también tener ese triunfo, ¿verdad? A mi hermano Oscar le dicen: oye, ¿cómo haces? Dame la receta de las carnitas, ¿no? Y Oscar dice: no, pues, ¿qué pasó? ¿Ya? No quiere soltar el... Entonces, cuando nosotros queremos algo, que vemos que alguien le está beneficiando, pues queremos saber cómo le hizo, porque... Entonces, si nosotros queremos vencer este mundo, tenemos que ir a Jesús y decir: Señor, ¿cómo le hiciste? Entonces encontramos que Cristo tiene que ser formado en nosotros, es decir, que tengamos la mente de Cristo, las palabras de Cristo, el corazón de Cristo, la vida de Cristo. Pero la vida de Cristo conlleva sufrimiento, porque esta palabra que dice: tendréis aflicción, aflicción significa amargura, tristeza y pesar. Amargura, tristeza y pesar. Pero eso es temporal. Cualquier aflicción en nuestra vida, cualquier sufrimiento es temporal. Pues Dios se manifestó, hermanos, como la solución a estos sentimientos, a través de su amor, de su gracia y de su misericordia. Pero lo tenemos que sufrir como Cristo lo hizo, o sea, no lo podemos evitar. Si tú quieres caminar y seguir a Jesús, no podrás evitar el sufrimiento, porque lastima que tú amas a tu familia y ellos te rechazan. En un momento de su vida, mi hermano Ismael tuvo que tomar la decisión y escuchaba: bueno, si tú sigues a Cristo, entonces olvídate de nosotros, no queremos saber nada de ti. Y eso causó un sufrimiento en su corazón, un pesar, una amargura, empezó a sentir esa aflicción. Pero recordó las palabras de Jesús, porque eso es lo que nos hace vencer al mundo, porque la salvación es personal. Bueno, pues si ellos no se quieren salvar, pues yo sí. Si ellos no quieren, pues allá ellos, pero yo sí. Entonces él dijo: bueno, pues entonces ahí nos vemos. Y se fue. Y empezó el camino. Entonces agarró la primera maleta y se negó a sí mismo. Y después tomó la segunda maleta del sufrimiento y digo: tengo la maleta de hacer la voluntad de Dios, tengo la maleta de que estoy dispuesto a sufrir. Ahora sí, Señor, tú dime por dónde, por acá, vámonos. Empezó el camino y terminó su camino como va a terminar el de nosotros, pero él ya está recibiendo la herencia. Digo, no me quiero ir tan rápido, pero la verdad sí hay un anhelo en nuestro corazón. Hay algo aquí adentro que anhelamos, que queremos. Porque decía Pablo, allá arriba hay cosas muchísimo mejores que aquí. Así que, qué importante es entender estos principios, hermanos. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 15, Juan 15.
del 18 al 21. Porque eso ya Jesús lo había advertido, hermano, más que a veces pues no lo entendemos. Si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Wow, ahí hay una tremenda doctrina, ¿eh? Ahí hay una tremenda doctrina donde los teólogos están quebrando el cráneo. Yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, escuchen, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. O sea, prepárate para la persecución. Cuando tú te sientas perseguido, pero no aquí que la gente que está viendo espíritus y que siente que lo persigue el diablo, no, hermanos. Cuando por causa de tu fe la gente esté ahí, ¿verdad? Pues entiende que es algo que no vas a poder evitar. Si han guardado mi palabra, o sea, si tú estás guardando la palabra de Dios, también guardarán la vuestra. O sea, si nosotros estamos dando ejemplo, testimonio de lo que Jesús está enseñando, entonces la gente, cuando yo le enseñe, ellos también van a hacer lo mismo. Por eso vean la importancia del testimonio en nuestra vida. Palabras, hermano, filosofías, hay un montón allá afuera. Tonterías que se dicen. Pero no hay nada más fuerte que tu testimonio. Por eso no es que uno se sienta agraviado porque vemos a alguien que cometió pecado, sino porque esa gente no se está dando cuenta que el Satanás está tumbando su testimonio. Y si tú no tienes testimonio, a nadie le puedes hablar, porque la gente no es tonta. Tú le puedes decir muchas cosas, pero si tu vida no dice lo que tú estás diciendo, entonces la gente no es tonta. Dice, ay, mira cómo vive, mira lo que habla, mira lo que hace, vele el celular y vas a ver lo que tiene. Porque gracias ahora a ese aparato, hermano, no podemos dar cuenta de lo que hay en el corazón de la gente. Solamente hay que echarse un clavado al celular de la gente y usted va a ver lo que hay en su cabeza de calabaza. Maldad, perversidad, traumas, no. Vanagloria, altivez, orgullo, soberbia, vanidad, soberbia, ay, con su coche nuevo. Soberbia, orgullo, con las frases que publican, porque ni son de ellas, son frases filosóficas, no sé, de Juan Inés de la Cruz y no sé cuántas tonterías. Hermano, cuando vas a publicar sabiduría, publica un proverbio. El sabio más grande que ha existido es Salomón. O sea, si tú quieres publicar sabiduría, una filosofía de verdad sabia, publica de Salomón. Es el hombre más sabio que ha existido. Ahora, si te quieres ir al nivel más alto, pues publica de Cristo. El de él procede toda sabiduría y todo conocimiento. Pero están tomando las frases de ciertos individuos. Friedrich Nietzsche, un ateo, ni cree en Dios. ¿Qué le vas a aprender a ese individuo? Pero bueno, digo, hay libertad, hermanos, pero no me quiero salir del tema, pero es a veces necesario tocar eso para que usted entienda. Y cuando usted se meta este aparato, hermano, lo haga con sabiduría, no lo haga con como lo hace el mundo, para mostrar su soberbia, su altivez, su vanagloria, su orgullo. No, hágalo con sabiduría. Así que si usted quiere conocer a una persona, mire, métase aquí en su Face y vea cuánto de Dios tiene en su cabeza. Usted va a ver, recorre. Oye, ninguna palabra acerca de Dios. Lo bueno que va a la iglesia, ¿eh? Oye, lo peor,
se dice pastor, se dice profeta, se dice apóstol, se dice, y nunca menciona a Dios en su página. ¿Será o no será un lobo disfrazado? Bueno, ahí se lo dejo de tarea, a que usted lo investigue. Aflicción, entonces, hermanos, significa amargura, tristeza y pesar. Por eso es temporal. Y Dios se ha manifestado en nuestra vida. Entonces nosotros, al vivir en este mundo corrompido, contaminado por el pecado, es por eso que sufrimos. Porque no somos de este mundo. Fuéramos de este mundo, estaríamos felices de estar aquí. Pero llega un momento en que uno se empieza a incomodar. Pero no esa incomodidad religiosa, ¿verdad? Porque Jesús estuvo en las bodas de Canaán. Esa gente que estaba en esa fiesta cuando fue invitado Jesús, no era cristiana. Estaba en el mundo. Jesús apenas iba a empezar su ministerio. Y Jesús estuvo en medio de ellos. Y Él no se ofendió por la música, porque los judíos, oye, la fiesta judía duran 7 días, las bodas. Nosotros aquí con un ratito ya nos sentimos contaminados. 7 días ahí. Señor Jesús estaba en las bodas. De repente viene una carencia, porque Dios es el Dios que provee en las carencias. Y le dicen, oye Señor, ya no hay vino, dicen. Y Jesús, bueno, hay una cuestión ahí teológica en la que están peleando también algunos, que se ha malinterpretado, hermanos. No estaba Él humillando a María, hermanos. Más bien Jesús halló una oportunidad para mostrar lo que iba a venir en su ministerio, porque habían unas tinajas con agua y las convierte en vino. Y lo que la gente no entiende, que en la época de Jesús el agua era el símbolo de la purificación. Por eso en todas las culturas existe el bautismo. Pues eso no es nuevo. Juan el Bautista dijo, yo los bautizo con agua, o sea, su purificación, porque ustedes están confesando sus pecados y yo los estoy sumergiendo en el agua, los estoy purificando de sus pecados en el agua, pero viene atrás de mí uno que los va a bautizar en el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando aceptamos el sacrificio de la cruz del Calvario y aceptamos la sangre de Cristo. Entonces, cuando viene a convertirse el agua en vino, Jesús estaba diciendo, porque después más adelante, antes de ir a la cruz, dice, este vino es mi sangre. O sea, lo que Jesús estaba diciendo en las bodas de Canaán es que el símbolo de purificación iba a ser cambiado por su sangre. Qué bonita es la Biblia, ¿sí o no? Es hermosa, pero nada más que pues como no estudiamos, hermanos, pues estamos fantaseando y estamos inventando cosas. Todo lleva a un propósito, todo nos lleva a Cristo. Pero nosotros a veces inventamos y es tan sencillo, solamente hay que seguir a la Biblia. La Biblia se explica así sola. Entonces Jesús estaba ahí y Él no se contaminó ni se sintió incómodo, Él era judío. Pero nosotros a veces somos religiosos, ese es el problema, venimos de una religión, nuestra raíz es una religión, basada en el tradicionalismo, basada en las falsas enseñanzas. Tenemos que quitar todas esas cosas. Por eso viene Jesús y trae una revolución. No es lo que externo lo que contamina al hombre. Es lo que sale de tu boca lo que contamina. Entonces podemos ver a mucha gente contaminada, ¿no? Por las formas que habla, lo que dice, lo que expresa, lo que publica. La contaminación se ve. Y cuando yo veo personas así en el Face, pues me pongo a orar por ellas.
Cuando yo veo a una persona que cayó en pecado, lo primero que hago no es juzgarla, es oro por ella. Y le pido a Dios que la levante. Y si me da la oportunidad, pues que la ministre, que la guíe y que le ponga en el corazón, que se acerque a mí y me diga: pastor, fallé, ¿qué voy a hacer? Ayúdeme. Entonces le pongo los principios bíblicos, oro por él y le digo: hermano, vamos a caminar porque no podemos quedarnos ahí tirados. Tenemos que seguir. El camino no se ha acabado. El Señor no ha venido ni nos ha arrebatado. Entonces aquí estamos. Tenemos que seguir. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, no es el diseño de Dios lo que está pasando ahorita. Ese no es su diseño. Él no quería que sufriéramos. Adán y Eva no sufrían. Ellos estaban en la presencia de Dios. Ellos vivían en una etapa de inocencia. No se avergonzaban, estaban completamente desnudos. No se avergonzaban. A nosotros se nos rompe el pantalón en un área indebida y ya nos sentimos así. Ya traemos un suéter amarrado en la cintura. Nos avergonzamos porque hay maldad, porque empiezan a ver, o pasa el amigo y te rompe el pantalón más y ya traes un hoyote y bueno, por la maldad. Eso no era el diseño de Dios. Pero para eso apareció el Hijo de Dios. Dice Primera de Juan, capítulo 8. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 8. Tres, 8, perdón. No trae 8, hermanos. ¿Ya ve cómo no lee la Biblia? Si usted la leyera, hubiera dicho: no, pastor, no trae 8. No, si para eso están buenos. Primera de Juan 3, 8. El que practica el pecado, hermanos, el problema que existe es la práctica del pecado. ¿Y qué es practicar el pecado? Que nosotros estamos continuamente haciendo lo mismo. Eso es practicar el pecado. Algo que está en contra de los principios de Dios. Eso es pecado. Y si lo hacemos continuamente, entonces estamos practicando el pecado. Ese es el problema. El problema no es pecar, porque como seres humanos, estando en la carne, en esta condición humana, podemos o tenemos la situación de en algún momento caer. Pero no es que estemos continuamente cayendo, porque entonces ya hay un problema. Y dice Juan: el que practica el pecado es del diablo. O sea, si tú quieres saber quién es de Dios y quién es del diablo, lo único que tienes que visualizar es que si él está practicando un pecado, es decir, continuamente está robando, continuamente está fornicando, continuamente está adulterando. Entonces dice Juan: ese es del diablo. Entonces Dios sí nos da el discernimiento a través de su palabra para ver quién realmente es de Dios y quién no lo es. El que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué? Dice la causa: porque el diablo peca desde el principio. Y como el problema fue el pecado, porque el pecado no surgió en el Edén, el pecado surgió en el cielo. Por la libertad que Dios le dio a sus seres creados, que eran los ángeles, querubines, serafines, a todos les dio libertad. Les dio poder, les dio responsabilidad, les dio cosas que hacer y les dio libertad, porque la mayor gracia de Dios, o una de las mayores, es la libertad. Como a nosotros nos la dio, nos dio libertad. Pero vino el pecado en el cielo por causa de la rebeldía. El pecado en el cielo fue la rebeldía. Entonces, cuando una persona es rebelde, pues está influenciada por el diablo, hermanos. Porque ese es el pecado directo de Satanás. Por eso les decía yo, Dios no va a sustentar a un rebelde. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Esa persona que está actuando en rebeldía, hermanos, lo único que está mostrando es que un poder satánico lo está gobernando. Pero se sienten bien espirituales y no entienden las cosas espirituales que la palabra de Dios nos revela y nos descubre. Si Dios no soportó el pecado de rebeldía en el cielo,
ni tampoco lo soportó con los hombres que creó, y después no lo soportó con los hijos que crearon, y después no lo soportó con la gente del pueblo de Dios que se rebeló, y tampoco lo soportó con Judas, y tampoco lo ha soportado por ninguna generación. ¿Cómo escapará esa gente que anda en rebeldía de las manos de Dios? Imposible. Un día tendrán el fruto de lo que hicieron un día. Es una ley bíblica, hermanos. Por eso nosotros, si en algo debemos de estar atentos, son de las cosas que nos pueden traer a nosotros la esclavitud. La esclavitud la trae el pecado. El que practica el pecado, esclavo es del pecado. Entonces no debemos dejarnos de esclavizar. Si yo fallé, pues me levanto y sigo adelante. Pero no me quedo ahí haciendo lo mismo tantas veces. Es que mi debilidad, ¿qué debilidad? Tú ya estás practicando el diablo, ¿no serás del diablo tú? A lo mejor se duerme contigo en la noche y tú ni cuenta te das. Digo, y no es tu esposa, ni es otro que está ahí además de. Y dice la Escritura, para eso apareció el Hijo de Dios, para eso precisamente, porque el problema del hombre es el pecado. Si el problema del hombre es el pecado, la buena noticia es que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Cuáles obras? Las del pecado. Quiso destruir al cielo, quiso dividir el cielo. División, dos visiones. Por eso las iglesias se dividen, porque no puede haber dos visiones. No puede haber dos enseñanzas, solo una enseñanza. Entonces vinieron los reformadores y establecieron 5 puntos. Solo la Escritura. Solo Jesucristo salva. Solo es por la fe, solo es por la gracia, porque hay un solo Dios. Así de simple. ¿Será verdad eso? Sí. Entonces cualquiera que sea en contra de eso, pues no puede haber dos verdades, hermanos. No puede haber dos caminos, hay un solo camino, el camino es Cristo. Así que mucha gente vive confundida, hermanos, allá afuera. A veces no saben que por causa de esos hombres que dieron su vida, es que estamos aquí. Y ahora los que están criticando, lo están señalando, pues sí, porque ellos son hijos de su época. La visión que ellos tenían acerca de las cosas de Dios era limitada. Nosotros ya estamos en este tiempo y como la revelación es más progresiva, pues ahora nosotros vemos más claramente que ellos. El telón se ha ido corriendo desde el Génesis que les dijo la promesa, el protoevangelio del Señor Jesús en el capítulo 3, versículo 15 de Génesis, ¿verdad? Le da la promesa a la mujer de salvación. Pues ellos nada más veían así, pero después vino el proceso del evangelio hasta que viene Pablo y dice, el evangelio que estaba encubierto de que los gentiles son también herederos y coherederos en Cristo, ¡fum! Se corrió el telón para que nosotros viéramos la gracia de Dios, su amor, su misericordia. Vinieron esos hombres, empezaron a interpretar, empezaron a surgir las escuelas teológicas, cada una se empezó a orientar a un camino, tratando siempre de, no hubo mala intención, yo nunca he creído que haya mala intención, pero a veces el ser humano se equivoca, y cada quien se orientó hacia una parte, pero al final siempre Dios nos ha dejado el manual que es la Biblia, para que nosotros ya no nos basemos en los hombres, sino nos basemos en la palabra de Dios, lo que Dios dice. Tú dices qué, pero ¿qué es lo que Dios dice? Así que para eso apareció el Hijo de Dios, hermanos, para deshacer las obras del diablo. Por eso era el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. A ver, explique eso. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ah, caray, ¿hay dos dioses?
En el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No, es un solo Dios. O sea, lo que Juan está diciendo, porque Juan, hermanos, por eso aprendemos la Escritura. El propósito de la carta de Juan es presentar a Jesucristo como Dios. Entonces lo que Juan está diciendo es que Jesucristo es Dios. Pero nuestra cabeza finita no alcanza a comprender eso. Por eso tenemos que ir avanzando en el conocimiento, porque estas doctrinas, como la doctrina de la Trinidad y esas cosas, son complejas y tienes que tener un cierto fundamento bíblico de conocimiento doctrinal y de muchas cosas, para que cuando se te aviente la doctrina, esa doctrina que no es fácil de explicar, todavía hasta la fecha los grandes predicadores están peleando. No sé por qué se complican la vida, hermanos. Si queremos conocer a Dios, pues Dios se reveló en su palabra. Si queremos que el Dios de la palabra nos sea revelado a nosotros, tenemos que escuchar lo que Jesús dijo de su Padre. Y después tenemos que escuchar lo que el Padre dijo del Hijo. Y después tenemos que escuchar lo que el Hijo dijo del Padre y dijo del Espíritu Santo. Y entonces nos encontramos con un Dios que es un solo Dios, tiene un solo nombre, pero son tres personas diferentes. ¡Guau! Chulada. Pero allá afuera están peleando. Háganse bolas, hermanos. Nosotros seguimos la Escritura y se acabó el asunto. Dios entonces, hermanos, nos dio lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? Te lo doy. Su amor. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Su amor. ¿Qué más nos dio? Nos dio a su Hijo. Juan 3:17, en el versículo 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. El Padre nos dio al Hijo. ¿Qué más nos dio? Nos dio de su Espíritu Santo. Efesios 1, capítulo 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14. Dice, en él también vosotros habiendo oído. Vean, hermanos, cómo el Espíritu Santo viene a nosotros. Déjate lo doy. A ver, ponte aquí. Espíritu, ven sobre él. No. Aquí dice, no hay que escuchar a los hombres, hay que escuchar a Dios. Vean lo que dice Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habido creído en él, primero escuchas, ¿qué escuchas? La palabra de verdad, el evangelio de la salvación, entonces crees en él, y fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Dónde están esas cosas que la gente hoy está haciendo en día, hermanos? Déjate úngelo, recibe. ¿Dónde carambas está eso aquí? Tú oyes. Por eso no hay que oír cualquier cosa. Hay que oír el evangelio de nuestra salvación. Escuchas el evangelio de salvación. Crees en él. ¡Pah! Te sella el Espíritu. Y viene, ¡pum! Te sellan. Este ya tiene al Espíritu Santo. Vámonos. Se acabó. ¿Qué dice Primera de Juan? Ahí está. Todos los apóstoles coinciden. El único que se contradice es el hombre, hermano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Y mire lo que dice Juan, hermano. Os escribo esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. ¿Por qué causa estaba diciendo eso Juan? Por la mentira del agnosticismo.
un movimiento religioso antiguo que hasta ahora persiste, un pensamiento filosófico que nos aparta de la verdad de Cristo, el cual no considera a Jesucristo como Dios. Cualquier persona que dice Cristo no es Dios es un agnóstico. Por eso más adelante en el capítulo 2 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en el evangelio de Jesucristo no es de Dios. Cualquier espíritu que niega que Jesucristo ha venido en carne, Jesucristo, el Salvador, el Mesías. Mesías, porque el Mesías en el pueblo judío era considerado el mismo Dios encarnado. Entonces, vamos a traducirlo. Cualquiera que diga que Jesucristo no es el Dios encarnado y que Él no nos va a salvar, que hay otro medio de salvación en la tierra, que es María, que es Pedro, que es Lupe, que es Juan, cualquiera que diga eso, dice Juan, no es de Dios. ¿Ya ven qué clara es la palabra de Dios, hermano? Entonces nos damos cuenta que para que tú tengas al Espíritu Santo no necesitas de mí. Necesitas oír el evangelio de tu salvación, creer en él y entonces, ¡pum!, te sellan como hijo de Dios. Ese ya tiene el Espíritu. Y ese Espíritu que en el que fuiste sellado, dice Juan, permanece en ti. Ese Espíritu te va a estar guiando siempre a la verdad. Porque no está diciendo Juan que tú no necesitas ser enseñado, porque hay traductor, hay gente burra, perdón la palabra, hermano, que está diciendo que no tienes tú que venir a aprender porque ya tienes al Espíritu y Él te muestra todo. ¡Ay, estás loco! No es así, están haciendo una mala interpretación, porque más adelante en el contexto dice cuál fue la causa, la mentira. O sea, el Espíritu nos lleva a la verdad. Cuando viene una mentira, yo no necesito ser enseñado de que esa es una mentira, porque el Espíritu me ha revelado a través de la enseñanza que he recibido que eso es mentira. Pero no está diciendo que no tiene que estudiar. No, si la gente, el diablo es bueno para transgredir las Escrituras, hermano. Es un mago para hacer eso. Entonces Dios nos dio de su amor, nos dio de su Hijo, nos dio de su Espíritu. Ahora vamos a ver 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 21. El que nos confirma con vosotros es Cristo. Y el que nos ungió, ¿quién fue? ¿El pastor? ¿El apóstol? ¿El profeta? No. No. Ahí dice quién nos unge. ¿Quién nos ungió? Dios. ¿Por qué nos ungió? Porque escuchamos, oímos el evangelio de nuestra salvación, entonces nos selló, el Espíritu permaneció dentro de nosotros y la unción, mire, empezó a fluir dentro de nosotros. Porque Dios fue el que nos ungió, Él fue el que nos ungió. ¿Cuánto quieren la unción? Fórmenlos aquí, yo les paso la unción. Lo único que vas a pasar son tus bacterias. No, el que unge es Dios. Hermanos, nosotros nos encontramos en este tiempo en que si nosotros o seguimos la palabra de Dios o seguimos lo que dicen los hombres, y esa va a ser tu decisión. Ese es el desafío que Dios pone. O tú sigues lo que dice Dios o tú sigues lo que dicen los hombres. El hombre te va a fallar y el hombre te va a conducir al infierno, pero la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, ella te va a llevar a los pies de Jesucristo. Entonces decidan. Y hay gente que decide escuchar a los hombres y no decide escuchar a Dios. Allá ellos, hermanos. A nosotros nuestra responsabilidad es enseñarles y advertirles, pero al final usted personalmente toma su decisión. La salvación es personal, no es colectiva. Por eso no confundamos la amistad
Sí, es mi amiga, sí, me habló de Cristo, sí, gracias a ella estoy aquí. Bueno, es lo que tú piensas, pero realmente fue gracias a Dios que puso en el corazón que ella te hablara, así que te das cuenta que el que te trajo fue Dios, no tu amiga. Entonces no confundas la amistad con la obra de Dios. Tú no debes estar agradecida con la amiga, debes estar agradecida con Dios, que tuvo misericordia de ti. Entonces no sigas a la amiga, sigue a Dios. Ay, pero es que éramos tan uña y carne. Ah, no, qué testimonio. Así entonces tenemos, hermano, todo para vencer al mundo y su sistema religioso, sus sistemas de pensamiento satánicos, sus principios basados en el libertinaje y en el pecado, sus principios de corrupción por el engaño y la mentira, y además por la falsa vida que te ofrece. Es una vida temporal. ¿Cuánta gente no ha sido millonaria? ¿Cuánta gente no ha tenido? Pero ¿de qué nos sirve tener todo eso si al final nuestra alma se va a estar quemando en el infierno? Jesucristo resucitó para que todos resucitaran, todos, buenos y malos, pero unos para resurrección de vida y otros para resurrección de muerte. Entonces tú eliges tu camino, pero no vayas a decir después que no se te dijo, que no se te advirtió. No vayas a decir que es que yo no sabía, ay, sí era cierto. No, ya no hay así. Tienes que tomar una decisión. ¿Quieres seguir a Jesús? Niégate a ti mismo. No hagas tu voluntad, haz su voluntad. Toma tu cruz. Acepta el sufrimiento que Dios ha puesto en tu vida. Es temporal, es un tiempo. Tiene un propósito. A través del sufrimiento Jesús aprendió también obediencia. Entonces también nos ayuda a obedecer. Por eso que nuestros padres nos corregían de repente, ¿eh? 2, 3 cuerazos. Sí, mamá, sí, ahora sí. No, mamá, ya no, mamá, no. Sí, sí voy a obedecer. Ándale, chaparrito. Síguele, ¿cómo vas? Ay, pero ahora, hermanos. Ay, ahora los papás. Ay, no sé qué, mi hijo se vaya a traumar. Al rato no lo puede controlar. Al rato quiere que el pastor esté orando diario por él para que se desendemoníe. Ya trae una legión ahí de chamucos encima. ¿Por qué? Porque los papás lo permitimos. Porque no entendemos los principios bíblicos. El que ama a su hijo lo corrige, así como Dios nos ama y nos corrige. Son las correcciones los que nos hacen entender, desafortunadamente, por causa del pecado y la maldad que se produjo en nuestra vida. Y Dios quiere verdaderamente que eso cambie, hermanos. Por eso nos ha dado su palabra. Entonces, este mundo nos ofrece una vida falsa, con deseos de los ojos, con deseos de la carne y con vanagloria de la vida. ¿Yo sabe cómo entendí la vanagloria de la vida? Digo, a lo mejor usted lo entiende de otra forma, pero mire, yo sé cómo lo entendí. Porque a mí me gusta mucho el fútbol, yo desde niño he jugado fútbol. Y sigo al símbolo de la redención. La cruz, yo sí tomo mi cruz, hermano. Entonces, te esfuerzas todo un campeonato, de verdad, ¿no? Y recibes patadas y llega el final y te dan un trofeo que a los 2 meses se está desarmando. Los tornillos se le están cayendo. Pero ese día te sentiste campeón. Y dices, todo lo que pasé en el año, todo lo que se sufrió, el partido de la final, estabas así con el corazón latido, para que después esta cosa se te esté desarmando. Entonces dije, esto es vanidad. O sea, ¿de qué sirve esta cosa ahí con un mono de fierro que se está despintando? ¿Para qué carambas? Después un día la Federación Mexicana de Fútbol me dio un trofeo por el mejor defensa portero de la temporada de la Reserva Amateur. Eso es también vanidad, hermano. Por eso le estoy explicando.
Y me dieron ese trofeo, estaba yo en la reserva amateur, y me dieron el trofeo. Ya me iba yo a un equipo, digo, preferible que el América, me iba a las Chivas. Ya estaba yo ahí para irme al rebaño sagrado. Y mi madre no me dejó porque ya tenía ella la visión, yo creo, de Dios de que esa vida no era para mí. Entonces no me dejó, no fui. Pero me dieron ese trofeo. Pero un día se me deshizo, o sea, y la placa, ¿verdad? Porque luego lo que dicen, no, para que veas que yo estaba aquí, ¿no? Yo sí pisé la Azteca, yo sí pisé, ¿verdad? Pura vanagloria, ¿no? Y entonces un día mi esposa estaba haciendo limpieza y dijo, esta cochina ya está bien fea, ¡pum!, la tiró. Y yo un día llegué y dije, mi trofeo. Y ella se queda, pues ya te lo tiré. ¿Pero por qué? Dice, pues ya estaba bien feo. Le digo, pero es que la placa, le compro otro trofeo y le pongo la placa. No, lo tiré. Y entonces entendí, sí es cierto, o sea, es pura vanagloria. ¿De qué sirven esas cosas? ¿De qué sirve que tú esté lleno de medallas, de trofeos? Hermanos, tu vida se está perdiendo, vas al infierno. No sirve nada de eso. Lo que realmente vale es lo que nosotros tenemos que valorar, y lo que realmente vale y debemos de valorar es lo que Dios nos ha ofrecido. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29. Ya estamos acabando, hermano. Romanos 8, 28 y 29. ¿Usted quiere que le siga contando más de mi vida? No sea chismoso, hermano. Usted tiene su propia vida. Por eso este viernes vamos a dar unas clases a los chavos ahí en el campo. Nunca nos han podido ganar. Romanos 8, 28. Escuchen. Sabemos además que los que aman a Dios, todas las cosas, aquí en todas las cosas incluye las cosas buenas y las cosas malas. Todas las cosas. Todas las cosas, ¿qué? Todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, escuchen, o sea, no es para todos, a los que conforme a su propósito son llamados. Vean cómo está antes el propósito, porque Dios ha hecho un llamado. Entonces, lo que le pasó a Jesús en la cruz, el sufrimiento, fue para bien. ¿Por qué? Por el propósito que Él cumplió. Lo que le pasó a Pablo, lo que le pasó a los discípulos, lo que le ha pasado a todos los seguidores de Jesús, el final fue con el propósito, ¿verdad? Tuvo un propósito bueno. Aunque nosotros no podamos entender muchas cosas. ¿Por qué nos pasan ciertas situaciones? ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué muere mamá? ¿Por qué muere papá? Pues porque así es la vida. Y tenemos que seguir, porque ellos ya están en un mejor lugar. Ellos no quieren regresar. Pero nosotros los queremos tener aferrados aquí. Mejor prepárate aquí para que un día estés con ellos. Luego estamos en los sepelios, yo quiero estar contigo, y la gente dice muchas cosas y yo digo, pues si quieres estar con Él, pues entonces prepárate para que vayas donde Él está, porque si Él está en el cielo por la fe de Jesucristo, entonces tú esfuérzate aquí en la fe de Jesucristo para que un día estés allá, porque si no, nunca vas a volver a verlo, porque si tú no tuviste a Cristo y ella sí lo tuvo, tú te vas a ir al infierno y jamás volverás a ver ni a tu madre, ni a tu padre, ni a tus hijos, ni a nadie. Porque la salvación es personal. ¿Queremos estar con Cristo todos? Que veas a tus hijos, que veas a tu esposa, nada más la vas a ver, ya no te vas a casar con ella. Qué bueno, dice uno, ¿no? Bueno, lo que dicen así, hermano. Si no, hoy me duermo en el sillón. Entonces, queremos verdaderos hermanos, por eso Dios nos ha dejado el Evangelio, para que un día estemos todos juntos, no solamente como personas, sino como familias enteras, y que veamos que la familia del reino de Dios, aunque a muchos no los conocimos,
porque a lo mejor no conocemos a los del reino de Dios que están en África, que están en el continente europeo, en el asiático, pero un día los vamos a conocer. Y vamos a ver esa gran familia, ese gran cuerpo de Cristo que Dios está buscando que nosotros seamos. Dios siempre ha pedido y ha abogado a la unidad, porque hay un solo Dios, porque hay un solo mediador, porque hay un solo bautismo, también hay una sola iglesia. Entonces Dios siempre aboga a la unidad, pero el enemigo ha querido separar al reino de Dios. ¿Por qué no simplemente llamarnos cristianos? ¿Por qué tenemos que usar apellidos? ¿Por qué no seguir a Cristo y su palabra? ¿Por qué estar peleando en conceptos? Cuando lo único que tenemos que venir es venir a la guianza del Espíritu Santo en la palabra y ver lo que Él dijo, no lo que yo pienso, no lo que yo entiendo, lo que Él dijo, y entonces tomar la decisión, ahora sí, de disponer mi corazón si camino o no camino. Entonces, para todas estas cosas, hermanos, todavía Dios dio un ingrediente más. No solo nos dio el amor, no solamente nos dio al Hijo, no solamente nos dio su Espíritu, que ya es suficiente. Todavía el Señor nos dio la fe. Dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4. Primera de Juan 5, 4. ¿Quién es el que vence al mundo? Dice, sino el que cree. O sea, ahí está la fe. El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, todavía parte de lo que nos ha dado, que ya es suficiente, su amor, su Hijo, su Espíritu, todavía te pone la cereza en el pastel. Órale, ahí está la fe. Solamente cree en el Hijo, porque el que cree en el Hijo tiene la vida. Y la vida que Dios nos ha dado, hermanos, es una vida en abundancia. Finalmente, hermanos, ya que vivimos todo esto, el principio de la negación y el principio del sufrimiento, ahora, hermanos, sí debemos tomar una decisión. Y Jesús hace una invitación. Al haber considerado y analizado su propuesta, entonces ahora sí te desafía y te dice, ¿quieres seguirme? Y entonces te hace la invitación, sígueme. Y ese es el siguiente tema que estaremos viendo la siguiente semana. Sígueme. ¿Qué implica realmente entonces seguir a Jesús? Ya tenemos las condiciones. Ya tenemos el panorama abierto de parte de Dios. Ya entendemos por qué el Señor dijo lo que dijo. No solamente es decir, yo estoy siguiendo a Jesús. Entonces respóndeme esto, ¿ya te negaste a ti mismo? ¿Sigues haciendo tu voluntad? Entonces no estás siguiendo a Jesús. ¿Qué? Te estás en un error. Te tengo una mala noticia. No estás caminando el camino de Jesús, porque para empezar a caminar el camino de Jesús, antes tienes que negarte a ti mismo. Después tienes que tomar tu cruz, aceptar lo que conlleva el camino. Este camino es de sufrimiento. Nuestra herencia no está en la tierra, nuestra herencia está en los cielos. Los pactos de bendición, de prosperidad que Dios hizo, los hizo con el reino, lo hizo con Israel. Lee la Escritura y cuando Dios hizo el pacto con Abraham, a él le dio promesas personales, les dio promesas de tierra y les dio promesas que serían para las naciones, que es la que nos alcanza a nosotros. Pero ahí no hay ninguna promesa material. Después viene el pacto palestino y es un pacto hecho con la nación de Israel con respecto a la tierra que iban a poseer, que todavía no la están poseyendo. Desde el gran río que está en Egipto hasta el río
hasta el gran río donde está Irán, Irak, esa va a ser realmente el territorio de Israel. Ellos ahorita están en un cachito, esa promesa un día se va a cumplir de parte de Dios. Después viene el pacto davídico, donde Dios promete que de él vendrían reyes, descendencias, y de él nacería el Mesías. Pero también ese pacto fue hecho con Israel, pues David era israelita. Después viene el nuevo pacto. Y dice la Escritura que el Señor, en el capítulo 1 de Isaías, el Señor ve que el pueblo no cumplió el pacto. Y entonces dice, ya no quiero sus sacrificios, ya no quiero sus ofrendas, ya no quiero sus animales engordados, ya no quiero sus días de reposo, ya no quiero el Sabbat, ya no quiero esto. Y entonces viene la profecía de Jeremías 31:31 y dice Jeremías, este es el nuevo pacto que haré con vosotros, no como el pacto que hice con sus padres, no como el que hice con Moisés en el Sinaí, que todos lo invalidaron. Lo tuve que cancelar, el pacto mosaico está cancelado. Este es el nuevo pacto que haré con vosotros, ya no con la sangre del prepucio, con la sangre de mi Hijo. Entonces escribiré mi palabra en su mente y en su corazón. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Y viene el nuevo pacto con Israel. Pero gracias al pacto abrámico, que es eterno, el pacto palestino, que también todavía no tiene cumplimiento, el pacto davídico, que es eterno, porque al venir el Mesías siendo eterno, pues entonces ese pacto también es declarado eterno. Y el nuevo pacto, que también está basado en la eternidad, porque la salvación es eterna, no es temporal, no está condicionada a tus actos. Él decidió, aquí leímos un pasaje que Jesús dijo, yo te escogí. Tú no escogiste venir, Él te escogió. Por su gracia, por su misericordia. Y entonces nos hallamos aquí por causa de Él, en un pacto eterno, donde la herencia está en los cielos. No aquí. No busques las cosas del mundo, porque son vanas. Busca las cosas de allá arriba. Por eso cuando Jesús presenta el reino, dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Ahí no está hablando de tus declaraciones positivas, no está hablando de lo que tú crees y piensas, de la fe que tú tienes. Dice, busca el reino de Dios. Aprende lo que es la justicia de Dios, el alimento más sólido de la Biblia. El por qué hace Dios las cosas, por qué las permite, por qué te amó, por qué te escogió, por qué no a otro. Eso, dice, entonces cuando aprendas todo eso, todas las cosas te serán añadidas. ¿Y sabes por qué? Porque ya no estás pisando la tierra, ya estás pisando el cielo. Entonces vas a hallar las cosas de allá arriba y no las cosas vanas de aquí abajo. Nunca estarás amarrado a las situaciones de la vida. Jesús es más que una religión, hermano. Jesús es más que una celebración que ahorita el mundo, entre paréntesis, celebra. Jesús no es un domingo de Ramos, Jesús no es una representación donde van unos haciendo ahí, dándose latigazos, después lo ponen en la cruz, recuerdan sus palabras. Yo creo que ya han pasado tantos años en lo que hemos visto representaciones y en los que hemos visto palabras. Yo creo que hay que pasar a los hechos y a cambiar la vida. La palabra de Dios, hermanos, no es solamente para que la tengas en la cabeza. La palabra de Dios es para que la pongas en práctica. No sirve solamente el conocimiento. Por eso la Escritura nos enseña que la fe sin obras está muerta. O sea, lo que tú crees, lo que tú piensas, si no se refleja en tu vida, no sirve de nada. Así lo primero que les enseñamos en el instituto es esto.
No es venir aquí a clases, sentirte que sabes mucho, poner ahí un diploma. No, nosotros estamos enseñando para que la iglesia cambie. Para que la iglesia, a través de escudriñar más las Escrituras, encuentre más de su tesoro personal y pueda cambiar su vida, su carácter, su actitud, su comportamiento. Y entonces un día podamos estar todos juntos allá arriba recibiendo nuestra herencia. Así como nuestros hermanos que han terminado el proceso y que hoy están gozando de las promesas. La Biblia dice que vienen los ángeles y nos escoltan, toman nuestra alma y nos escoltan hasta el cielo, porque tienen que atravesar las regiones celestes donde están los principados, las potestades, los gobernadores de las tinieblas, aquellos que vienen y se aparecen en navecitas ahí, están perturbando al mundo. Y tienen ellos que proteger nuestra llegada al cielo, al tercer cielo, porque ese es el segundo cielo. El primer cielo es el que vemos, el segundo cielo es el universo, pero atrás del universo, ahí donde no ha llegado absolutamente nadie, y el telescopio Hubble así alcanza a ver una inmensidad de planetas, de constelaciones, y dice, no, ya no sabemos ni cuántos millones hay. Pues atrás de todo eso está el tercer cielo, donde está la eternidad, donde está Dios, donde está sentado en su trono y viendo todas las cosas que ocurren en un planetita así, como hormiguitas, peor que hormiguitas, hermano, como bacterias, como virus, que es todavía más pequeño, como átomos, no, es impresionante el poder de Dios. Y todavía hay gente que se atreve a negarlo. Es increíble, increíble. Por eso, amados hermanos, si queremos seguir a Jesús, ¿por qué no tomamos esa decisión? Y decimos, Señor, hoy dispongo mi corazón a negarme a mí mismo. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer tu voluntad. Y si algo hay que sufrir por causa de eso, como todos los que han venido a Cristo, hermano, todos. O sea, no cree que eso es nada más usted, porque hay gente que piensa que nada más ellos sufren. Todos sufrimos, todos padecemos, todos pasamos la pandemia. ¿O cree que yo estaba ahí, a mí nadie me toca? No sé cuántas veces caí en cama, hermano, porque me estuve exponiendo al virus. Pero la gracia de Dios me sostuvo. Y todos pasamos el mismo terreno. Todos vamos a sufrir. No crea que nada más usted está sufriendo. Mis hermanos que estaban ahí cuidando a mi hermano Ismael, hoy están sufriendo. Las hijas de mi hermana, que mi hermano Ismael desde chiquitas las crió y estuvo con ellas, y están sufriendo. Mi hermana Delphi, que todo este camino ha estado con él, y a lo mejor tuvieron ahí algunas circunstancias, pero como son hermanos y se aman, y hasta el último momento peleó la batalla con él y lo sostuvo, y mi hermano ahí en la cama, y mi hermana, ¿qué quieres? ¿Qué te traigo? Y cuidándolo, y déjate subo, y privilegio que Dios nos da, hermanos. Por eso yo siempre recuerdo las palabras que le dijo Pablo a Filemón. Bien te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y antes había dicho, me gozo de ver que la iglesia anda en la verdad. O sea, el camino de la verdad está basado en las obras, ¿verdad?, de piedad que tenemos con la iglesia, con los hermanos, cuando les servimos. Por eso, hermanos, nunca me voy a cansar de decir que servir a Cristo es un privilegio. Y cuando mi hermana estuvo sirviendo a mi hermano, no estaba sirviendo a mi hermano, estaba sirviendo a Cristo. Y un día, cuando ella llegue a la presencia de Dios, le va a decir, oye,
qué bueno me serviste. Hoy ese día no sabes qué frío tenía, no sabes el dolor que estaba pasando. Y le va a decir mi hermana, Señor, ¿y yo cuándo hice eso? Pues por cuanto se le hiciste a tu hermano Ismael, a mí me lo hiciste. ¡Wow! Es hermoso, hermanos. ¿Por qué no renuncias, hermano, a tus falsos conceptos? ¿Por qué no renuncias verdaderamente a las cosas que no tienen fruto en esta vida? Y hoy decides con todo tu corazón decirle, Señor, ya entendí que es negarme a mí mismo. Ya entendí que tengo que sufrir, no lo puedo evitar, pero estoy dispuesto a escuchar ese llamado de seguirte a ti. Si ese es tu caso, yo te pido que te pongas de pie y ahí en tu lugar, en una oración personal con Dios, le digas, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi corazón. Tengo muchos defectos, muchas fallas todavía, tal vez, Señor, pero estoy dispuesto. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando nosotros tenemos disposición, Dios nos da lo demás, porque Él sabe que no tenemos las capacidades. Pero el Espíritu Santo en nosotros, Él nos da las fuerzas. Es una hermosa labor que tiene el Espíritu Santo. Oh, Señor, si la gente entendiera la labor de tu Santo Espíritu, que es de consolarnos, que es de guiarnos, que es de mostrarnos la verdad, que es de fortalecernos cuando estamos débiles, que es de darnos la capacidad de discernir entre el bien y el mal, que es el poder, Señor, que vamos a tener un día de resurrección por tu Santo Espíritu. Si tenemos el poder de resucitar un día, hermano, para vida eterna por el Santo Espíritu, ¿qué no podemos hacer en esta vida? Pero a veces, Señor, por esa falta de conocimiento, no entendemos lo que Dios nos ha entregado. Si Dios nos ha dado a su Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Perdónanos, Señor, por no entender ese principio. Perdónanos, Señor, porque no hemos sabido caminar contigo. Porque hemos querido traer, Señor, nuestras vanidades, nuestros pecados, nuestras fallas. Hemos querido, Señor, hacer nuestra voluntad cuando tú pides primero que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Perdónanos, Señor, porque no hemos entendido que el camino que tú nos ofreces no es un camino todavía en este momento. El camino que ofrece este mundo de una felicidad temporal, de una posesión material temporal. Y no hemos entendido que tenemos que pasar el proceso de sufrir para poder llegar a la gloria. Porque tu propuesta, Señor, siempre será primero sufrir para llegar a la gloria. Y el mundo nos ofrece primero la gloria, pero después tendremos que sufrir eternamente. Y tú hoy, Señor, nos muestras claramente los dos caminos. El camino de la bendición, que tal vez nos lleve un tiempo a padecer y a sufrir, pero que tiene vida eterna, gloria eterna. Y no el camino que el mundo ofrece por Satanás, que gobierna este mundo y que nos ofrece hoy todo el disfrute, toda la felicidad que tú te puedas atascar hoy, todas las posesiones materiales que puedas tener hoy, pero separado de la presencia de Dios eternamente. Gracias, Padre, porque hoy nos has mostrado estos dos caminos. Y hoy queremos, Señor, ratificar nuestro compromiso como iglesia y como personas de que hemos decidido seguir a Cristo, cueste lo que cueste, porque eso es tantísimo mejor. No importa, Señor, porque cualquier sufrimiento en esta vida es temporal, nunca será eterno.
Pasaremos aquí como pasamos cuando salimos de vacaciones y de viaje. Estamos de paso, pero un día regresaremos a casa y estaremos contigo por toda una eternidad, por siempre y para siempre, Señor, para alabarte, para adorarte, para que todos los principados y potestades en los cielos sepan que Cristo vive, que nos ha dado vida eterna y salvación, que en Él tenemos redención y por su sangre el perdón de nuestros pecados, y que hemos creído en el invisible, que hemos creído en aquel que nos ha prometido. Ángeles del cielo, principados y potestades sepan que aunque no hemos visto al Señor, lo adoramos, lo amamos y lo seguiremos todos los días de nuestra vida, porque Él se ha manifestado a nosotros, porque Él tuvo un día en su corazón no escatimar ser igual a Dios, sino que se despojó. Y ustedes lo vieron cuando Él descendió del cielo. Y nosotros, sin verlo, hemos creído en Él. Y nunca negaremos seguir en Él hasta el fin de nuestros días. Por eso somos los más dignos de conmiseración, porque Cristo por su Espíritu se ha manifestado en nuestra vida. No importa el sufrimiento temporal, hay una gloria que nos está esperando. Hay una gloria que anhelamos. Hay algo aquí adentro que nos dice que somos hijos de Dios. Hay algo aquí poderoso que nos da las fuerzas para seguir caminando, aun cuando estamos cansados, desvalidos y agotados. Aun cuando pensamos que no hay salida. Solo muéstranos, Señor, la salida, porque tú has mostrado que en la prueba hay una salida. Muéstranos la salida. Muéstranos la puerta, y la puerta es Jesucristo. Él dijo: yo soy la puerta del redil. Así que tenemos que ir a la puerta y recibir de Él, a través de su palabra, el consuelo, la fortaleza, el poder, la autoridad de seguir, de avanzar, de no quedarnos, de concluir el camino hasta el fin de nuestros días, hasta que un día logremos ver a los que se nos han adelantado. Porque nadie que no tenga Cristo podrá ver a los que murieron en Cristo. Porque puede estar en nuestro deseo, Señor, ver a nuestro familiar. Pero si mi familiar creía en Cristo y yo hoy no creo en Cristo, jamás lo volveré a ver. Porque Él está en un destino y yo voy a otro. Pero si yo quiero ver a los que se han adelantado antes, entonces hoy tengo que decidir venir a Cristo, seguirlo, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirlo, para que un día, a través de su guianza y de su camino, yo pueda llegar al destino y ver a mi familiar, ver a mi madre, ver a mi hermano, ver a mi padre, ver a todos aquellos hermanos que se han adelantado, Señor. Y un día los veré por tu gracia y tu misericordia. Señor, gracias. Ayúdame a que esta decisión que hago hoy sea, Señor, fehaciente en mi vida. Así es que en el nombre de Jesús, si tú vienes hoy por primera vez, yo te invito, ven al frente, niégate a ti mismo, toma tu cruz y emprende el camino a seguir a Jesús, para que un día tú puedas ver a todos aquellos que se adelantaron de ti. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Pasen al frente, por favor. Dios les bendiga. Alguien más, pasen al frente. Dios les bendiga. Aquí, por favor, si son tan amables. ¿Alguien más allá atrás? Puede haber también en la iglesia gente que se dé cuenta que no había estado siguiendo a Jesús.
tú también tienes que venir aquí al frente, porque te has dado cuenta que no te habías negado a ti mismo y tampoco habías querido recibir la cruz. Entonces tú tienes que venir al frente a ratificar, a tomar una decisión y decir: yo voy a decidir seguir a Cristo. Ven al frente.